En primer lugar, agradecer a Jean-Luc Mélenchon el haber organizado este encuentro sobre laicidad y bueno, destacar que nosotras, las diputadas y diputados de la Izquierda Plural, de Izquierda Unida, hoy también hemos abandonado el hemiciclo durante el discurso del Papa porque entendemos que el Parlamento Europeo no es un lugar para sermones religiosos. Y dijeron los obispos: puede haber menores que sí lo consientan, y de hecho los hay. Hay adolescentes de 13 años que son menores y están perfectamente de acuerdo, y además deseándolo. Incluso si te descuidas, te provocan. Bernardo Álvarez, obispo de Tenerife, hablando y justificando la pederastia en el seno de la Iglesia Católica. Para juzgar el robo de bebés hay que hacerlo con criterio de aquel tiempo. Lluís Martínez Sitjat, cardenal arzobispo de Barcelona, al ser inquirido sobre la cuestión del robo de niños en España, cosa que sucedió desde la posguerra hasta los años 80, solicitando claro, que se le aplicara la justicia franquista, supongo. La mujer que aborta da a los varones licencia absoluta, sin límites de abusar de su cuerpo. Javier Martínez, arzobispo de Granada, justificando, claro, la violación. La educación sexual en las aulas se reduce a exaltar la homosexualidad. Juan Antonio Reis Pla, obispo de Castellón y ahora obispo de Alcalá de Henares. Y también dijo el obispo Reis Pla que el tren de la libertad, ese tren, como los trenes de Auschwitz que conducían a un campo de muerte, debería llamarse no el tren de la libertad, sino el tren de la muerte, del holocausto más infame, la muerte directa y deliberada de niños inocentes no nacidos. El tren de la libertad fue un tren que organizaron las mujeres para reivindicar su derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Y respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. No sabemos si Juan, cuando puso en boca de Jesús esta afirmación en su versículo 18-36, estaba pensando en lo que iban a decir los curas españoles 21 siglos después, porque tras ver las afirmaciones de los distintos obispos y arzobispos, pues bueno, podemos tener la sensación de que evidentemente los prelados ni son de este mundo ni son de este tiempo. Y entendemos que cada cual debe ser libre para profesar su religión o su ateísmo en condiciones de libertad y de igualdad, y que los gobiernos y los estados no deben ingerir en las cuestiones de creencias individuales. Pero también creemos que tampoco puede ser al revés, que la religión debe quedarse en el ámbito familiar, en el ámbito privado, y no ingerir en los asuntos públicos, que es la situación que estamos viviendo ahora mismo en el Estado español, donde la presión de la jerarquía católica a los gobiernos hace que continuamente se esté legislando en favor de su credo y en favor de su doctrina. Lo que denunciamos básicamente es que en España la separación Estado-Iglesia sigue sin resolverse, como consecuencia de nuestra mal llamada transición, que en realidad, bueno, la no separación Iglesia-Estado es una rémora más que arrastramos gracias al vigente régimen del año 78. ¿Y será que los herederos de este régimen del 78 aún le deben favores a la jerarquía católica? Pero en un Estado donde el viejo régimen nunca acabó de irse y donde el anterior dictador fue firmemente apoyado por la Iglesia Católica, bueno, pues cuesta pensar que, como dijo el genocida, todo quedó atado y bien atado. Y de hecho, ahí tenemos los acuerdos con la Santa Sede de 1979, que ningún gobierno se ha atrevido a romper, ni el del Partido Popular, ni tampoco el del Partido Socialista Obrero Español. Y ya no se trata únicamente de que en el Estado español es muy común la presencia de crucifijos y de símbolos religiosos cristianos en los lugares públicos, especialmente comunes en los despachos de los mandatarios del Partido Popular, sino que además es muy habitual que en los actos públicos, como por ejemplo la inauguración de infraestructuras pagadas con dinero público, estén presididas por autoridades religiosas que bendicen estas obras a mayor gloria de su Dios.
Y lejos de poner coto a esta creciente influencia de la Iglesia, los gobiernos del Partido Popular y del Partido Socialista lo que hacen es reforzar y afianzar la posición de la Iglesia católica. De hecho, los obispos continúan entrometiéndose continuamente en los asuntos públicos, tanto sobre el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, sobre el aborto, sobre el matrimonio entre homosexuales, sobre las leyes de memoria democrática, de memoria histórica. Y hay que decir que la injerencia es especialmente relevante si ponemos el foco en nuestro sistema educativo. Y es que continúan adoctrinando en las clases de religión, también en las escuelas públicas. Y de hecho, en el año 2013, en el curso 2013-2014, el Estado se gastó más de 600 millones de euros en pagar a los profesores y profesoras de religión en los colegios públicos y privados. De hecho, la última ley educativa del Partido Popular, la LOMCE, incentiva aún más la religión en las escuelas y de hecho ahora la religión cuenta la nota para lo que es el expediente académico. Es una ley que sin duda se hizo para contentar a la derecha más rancia y a la jerarquía católica. Es más, es que en nuestras escuelas e institutos, la Iglesia, a través de organizaciones católicas tan fundamentalistas como el Opus Dei, como los Legionarios de Cristo o Cristo Rey, actúan como lobbies de presión y ellos van dirigiendo la política educativa estatal. Pero además hay que decir que la Iglesia no tiene solo objetivos celestiales cuando hablamos del sistema educativo, sino que tiene objetivos mucho más mundanos. Y es que se está financiando la Iglesia Católica con los conciertos educativos. De hecho, de lo que estamos hablando es que dinero de todos y de todas, dinero público, se va para financiar colegios privados, que son colegios a los que solo pueden ir unas pocas personas, y que además son colegios elitistas, segregadores y evidentemente católicos. De hecho, en España, desde el año 2010, el presupuesto para la educación pública ha disminuido un 17%, pero la presión de la Iglesia ha hecho que no disminuya el dinero que se le da a los colegios privados y concertados. Y hay que decir que el 80% de la educación privada y concertada en el Estado español está en manos de la Iglesia Católica. De hecho, estamos hablando de que en un curso le dedican más de 6.000 millones de euros de presupuesto público a estos colegios privados, mayoritariamente, como digo, en manos de la Iglesia Católica. Y además a todo esto habría que sumar todo el dinero que se destina a las universidades católicas, tanto de forma directa como indirecta. Y hay que decir que, además, con la última ley educativa volvemos a que sea legal la segregación por sexos en las escuelas, el separar a los niños de las niñas. Es más, se está sufragando con dinero público colegios que separan a los niños de las niñas. Por tanto, estamos volviendo a una España en blanco y negro. Y frente a esto, frente a este avance de las posturas dogmáticas, los sucesivos gobiernos no solo no han hecho frente al integrismo católico, sino que lo que hacen es continuar aumentando la financiación de la Conferencia Episcopal Española y de hecho desde el año 2007 ha ido en aumento el dinero que se destina, como digo, a la Iglesia Católica en el Estado español. Tanto el Partido Popular como el Partido Socialista han sido cómplices, permitiendo que la Iglesia se blinde de prebendas y que continúe ejerciendo una gran influencia en las decisiones políticas. Y de hecho, en un momento de crisis donde a los trabajadores y trabajadoras se nos está despojando de nuestros derechos y se nos está recortando en los asuntos públicos, resulta que la Iglesia no solo no sufre la crisis, sino que además disfruta de un paraíso fiscal. Según el informe del año 2014 de Europa Laica, hay que decir que entre subvenciones directas y exenciones fiscales,
la cifra supera los 10.000 millones de euros anuales, que se van a parar a las arcas de la Iglesia Católica, con lo que cada persona residente en España, sea católica o no, paga 218 euros al año para la Iglesia Católica. La Iglesia Católica está exenta de muchos impuestos en el Estado español, del impuesto sobre bienes inmuebles, del impuesto de sociedades o del impuesto de obras. Pero para tener una idea del poder económico que tiene la Iglesia en España, pues bastaría con ver algunas cifras, ¿no? Por ejemplo, cómo tienen más de 110.000 propiedades, o por ejemplo, más de 150.000 hectáreas en tierras agrícolas, por no hablar de las joyas o de las obras de arte, y además de grandes empresas de comunicación. Y para acabar, que me estoy pasando del tiempo, quería hacer una reflexión final, ¿no? Así como en Francia el compañero Mélenchon aboga por una sexta república que ponga freno al comercio injusto, que instaure un nuevo sistema político sin corrupción, donde los intereses de los bancos estén supeditados a los del trabajo y la fraternidad, nosotras, para el Estado español, exigimos también una nueva república, la tercera república, fruto de un proceso constituyente que, además de poner todos los recursos del Estado en manos de la mayoría social, sea, como propone Mélenchon, parlamentaria, social, participativa y ecológica, y por supuesto que sea también laica, una tercera república laica. Nosotras, las mujeres, los hombres de Izquierda Unida, somos laicos, continuaremos defendiendo la separación de la Iglesia del Estado, porque para nosotras por encima de los votos y por encima de ganar elecciones están nuestros principios, y los vamos a seguir defendiendo. Y para acabar, citaré a Saramago, al Saramago lúcido que siempre fue y que de tan mal humor ponía a esta iglesia neomedieval que sufrimos todos, pero especialmente en España. Dijo el viejo sabio que la insolencia reaccionaria de la Iglesia Católica hay que responder con la insolencia de la inteligencia viva, del buen sentido, de la palabra responsable, porque como él mismo nos recordara, a la Iglesia le importa poco el destino de las almas y lo que siempre ha buscado es el control de sus cuerpos.